Hola, hola, les habla Ludi Duarte del programa Licenciatura en Educación Infantil y hoy vengo a presentarles mi calentamiento corporal llamado calentamiento funcional, el cual comenzaré de la cabeza hacia los pies. Empezamos. Es todo por hoy. Ahora les voy a hablar sobre la reflexión. La ruta corporal es una herramienta poderosa para el autoconocimiento y bienestar. Y la rutina de calentamiento es la parte esencial de cualquier entrenamiento físico o deportivo. Al incluir ejercicios en nuestra vida diaria, podemos reducir el riesgo de lesiones y mejorar nuestra vida diaria. Entonces les recomiendo tener siempre una rutina. Hasta una próxima. Chao.